Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean guardadas, protegidas por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Tenemos clara convicción que cuando el Hijo de Dios está guardado en las manos del Todopoderoso, dice las Sagradas Escrituras que nadie puede arrebatar, nadie puede tocar a esa persona. Y ese es uno de los grandes privilegios que los hijos de Dios tenemos al estar conectados, al estar cercanos a la presencia divina. Bueno es entonces corresponder, bueno es entonces servir, bueno es entonces tener esa armonía con nuestro Padre Dios. Pues esta mañana agradecemos a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de compartir un mensaje de las Sagradas Escrituras. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por título Las Parábolas del Reino. Y en cada una de ellas el Señor muestra mensajes, muestra instrucciones muy claras para que podamos vivir y desarrollar la voluntad de nuestro Dios y que podamos en esta tierra ser colaboradores, ser siervos que trabajemos a favor de ese reino, dando buen testimonio, compartiendo, publicando, propagando, predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de las tinieblas y nos ha puesto a su luz admirable. Nos rescató de la maldición para estar en una dimensión de bendición. Nos rescató de esa opresión diabólica para que ahora el Hijo de Dios camine libre, camine sano. Agradecemos al Señor porque nos da esta oportunidad de compartir su palabra. Y hoy vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 24, del versículo 43 al 51. En este relato encontramos dos tipos o dos clases de servidores en el reino de nuestro Dios. Dice así este relato: pero comprended, nos habla de abrir nuestro entendimiento, estar atentos, estar con nuestros sentidos espirituales activados. Dice, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y sabio, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, le asignará su lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hasta ahí nada más. Ruego al Señor que abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos comprender este mensaje que el Señor entrega
para nuestros corazones. Vemos aquí algunas características que nos van a ayudar a comprender la importancia de estar vinculados a la verdad, la importancia de tener abierto nuestro oído, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder ser siervos fieles y buenos administradores de todos los recursos que el Señor otorga en nuestras manos. Que cuando el hombre, cuando la mujer desarrolla con prudencia, con entendimiento y valora la oportunidad que Dios nos da de estar vinculados, desarrollando un trabajo en la obra de Dios, esto debe de traer a nuestra vida una manifestación número uno de gratitud porque nos están considerando en un reino inconmovible, pero también un gran compromiso de dar resultados favorables, resultados extraordinarios. Porque aquí está bien, aquí el Señor nos muestra cómo hay un dueño de la casa, nos muestra cómo hay un Señor que gobierna, hay una relación de compromiso entre el amo y el siervo, entre el amo del universo y sus colaboradores. Depende mucho cuánto el hombre adquiere capacitación, cuánto está vinculado con las instrucciones, con el entrenamiento para administrar con prudencia los recursos a los consiervos, para administrar con sabiduría y prudencia todo lo que se le pone en las manos al siervo. Por un lado, el Señor manifiesta al siervo fiel y prudente, y por otro lado, vemos otra manifestación de los servidores que son siervos malos o rasha, vinculados con la maldad, vinculados con el descuido. Cuando habla de malo, nos habla de una persona que no está apegada a las instrucciones, que no está apegado al manual de funcionamiento, que no está apegado a las instrucciones que se debe de regir en esa hacienda, en ese reinado, en esa administración. Cuando uno revisa en las Sagradas Escrituras los diferentes términos que el Señor emplea en el libro sagrado con respecto a las personas que Él le ha confiado una tarea, que le ha confiado un trabajo, nos damos cuenta cómo dice la Escritura en diferentes textos, en diferentes lugares de la Biblia, como a Noé lo llamó un Ish Sadik, un hombre justo. A Abraham lo llamó un Ish Naví, un hombre profeta, un hombre que tenía las virtudes de escuchar y de ver el mundo espiritual. A Moisés lo llamó Ish HaElohim, un hombre de Dios, un hombre que estaba vinculado, conectado con Dios. A Caleb lo llamó Abdi, mi siervo. Al profeta Samuel lo llamó Naví Nemán, o sea, un profeta fiel y leal. Un profeta que desarrolló la tarea con disciplina y fidelidad y con gran lealtad. Pero llama la atención cómo al rey David usa
4 términos, 4 conceptos muy interesantes que lo registra como un hasid, un hombre piadoso. Lo registra también como Abdi, mi siervo. Lo registra como el hombre que caminaba con Dios, Yashar. Pero también lo registra como un Oev Torah, o sea, un hombre que ama la instrucción, que ama la sabiduría. Como usted se dará cuenta, cada hombre, cada mujer que Dios le encomendó tareas específicas, cada uno de ellos desarrolló con habilidad, con fidelidad, con lealtad la encomienda. Cuando uno ve lo contrario, la pregunta sería, ¿usted le confiaría algo tan valioso? ¿Usted le confiaría la administración de grandes recursos? ¿Usted le confiaría a su familia, a personas que están dando el otro lado de esa faceta, o en un descuido, en una total frialdad o desconexión con su Señor? Tengo aquí algunas citas y algunos conceptos o características que creo que ninguno de nosotros le encargaría lo más valioso a personas con estas características. Por ejemplo, Romanos 11:8 nos habla de personas con un espíritu de estupor. ¿Usted le confiaría sus grandes recursos o la administración de su riqueza a una gente con un espíritu de estupor? Creo que no. ¿Usted le confiaría, Efesios 4:18, sus recursos? ¿Usted le confiaría la administración de su riqueza a gente entenebrecida? Creo que no. Efesios 4:19, ¿usted le confiaría a gente entregada a la sensualidad, al desorden, a la falta de orden en su vida? Creo que no. Proverbios 23:35 nos habla de personas que están anestesiadas por las adicciones. ¿Usted le confiaría la administración de sus recursos, riqueza o familia a alguien que está anestesiado por las adicciones, conectado con una total insensibilidad, sin sobriedad en su vida? Creo que no. Isaías 42:25, ¿usted le confiaría la administración de sus bienes, riquezas y dones a gente distraída e insensible? Creo que no. Entonces, aquí es donde nosotros, amados hijos, amado pueblo de Dios, tenemos que valorar mucho el llamado que Dios nos ha hecho, la confianza que Dios ha tenido en cada uno de nosotros para que seamos administradores de los bienes, de los dones, de los recursos, para que seamos administradores de todo aquello que se nos ha confiado. Cuando vemos cómo este hombre de Dios llamado David lo llama piadoso, mi siervo, una persona que camina por el camino de Dios y amante de la instrucción, vemos cómo nuestro Señor determina que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que desarrolló una tarea, ciertamente con errores y equivocaciones, pero con una sensibilidad y una humildad para detectar y para recibir la amonestación cuando se equivocó. Vemos cómo se humilla delante de Dios, porque si algo
nos enseña las Sagradas Escrituras es que nuestro Padre Dios no menosprecia al hombre que se presenta con un corazón contrito y humillado delante de él, sino que reconoce, valora las oportunidades que Dios le da. Entonces, cuando vemos en este relato cómo hay una buena relación entre el siervo y su amo, entre el siervo y su señor, y está al pendiente, porque lo que nos revela en esta parábola son una serie de enseñanzas que nos habla precisamente de la hora que está por venir, de esa preparación que debe de haber en la vida del creyente, de esa preparación que debe de estar en la vida del hombre al cual se le ha confiado dones, talentos, administración de recursos, pero debe de haber una continua conexión con las instrucciones, con el escrito está, con el cuidado de que se lleve a cabo la obra de acuerdo a las instrucciones. Por el otro lado vemos a un hombre que era el siervo malo. ¿Por qué malo? Porque ese hombre quiso desarrollar la administración de esa hacienda, de esa propiedad, de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su filosofía. Y en la obra de nuestro Dios, nosotros tenemos que hacer a un lado nuestro concepto, nuestras propias ideas. Tenemos que vaciarnos de eso y llenarnos y abrazar la instrucción, abrazar el consejo que nos otorga la Escritura para estar al pendiente de ese atardecer. Desde el atardecer hasta el amanecer encontramos que hay 4 vigilias. Encontramos que hay 4 tiempos que la Escritura nos enseña que debemos de cuidar, debemos de vigilar, debemos de estar al pendiente para que no vayamos a descuidar esa obra, esa hacienda, esa tarea, ese proyecto que se nos ha confiado. Una de las cosas que debemos de tener muy presente, amado pueblo de Dios, porque si usted mira el contexto de esta parábola del siervo malo, del siervo fiel y prudente y del siervo malo, en el contexto nos está explicando el Señor que hay indicadores proféticos que debemos nosotros de cuidar, de estar al pendiente. Habla en este relato de un anochecer. Por lo tanto, como pueblo de Dios, debemos de estar con los ojos abiertos, con el oído abierto, el entendimiento abierto, para discernir, para conocer, para comprender, para detectar todo aquello que está por venir. El trabajo que el Señor quiere que desarrollemos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un gran compromiso con lo que se nos ha confiado. ¿Se te ha confiado tu familia? ¿Se te ha confiado la vida de tus hijos? ¿Se te ha confiado los proyectos divinos, dones? Pero también se te ha confiado recursos materiales, espirituales y económicos. Por lo tanto, cuando nosotros nos desconectamos
de las instrucciones o del manual de funcionamiento, entramos en el terreno de la maldad. En el terreno, lo que en griego sería anomia, el descuido de las instrucciones. Y cuando hay un descuido a los mandamientos divinos, entonces la persona hace o desarrolla su vida como bien le parece y cree saberlo todo, cree que lo conoce todo, cree que su idea, cree que sus decisiones son las más correctas, y cuando uno se da cuenta, su resultado es un resultado caótico, es un resultado triste. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muy triste. Hay muerte, hay decadencia, hay pérdidas. Y por eso el Señor quiere que nosotros, como sus hijos, como sus siervos, tengamos ese claro compromiso de desarrollar en nuestra vida la fidelidad a sus instrucciones, la fidelidad al que nos da la vida, la fidelidad al que nos ha redimido, y que seamos prudentes, conocedores de los tiempos. Por ejemplo, en la Escritura nos habla que hay 4 vigilias: la vigilia del atardecer, la vigilia de la medianoche, la vigilia del canto del gallo y la vigilia del amanecer. Y dentro de algunos relatos bíblicos nos deja ver cómo en cada una de estas vigilias hay que estar al pendiente, porque si usted se da cuenta, la mayoría de las personas tienden a querer arreglar sus problemas familiares por la tarde-noche o a la medianoche, y se la pasan toda una noche en una esfera, en una atmósfera de complicación, de contrariedad, de confrontaciones, cuando la Escritura nos habla de prestar atención. Tan es así que la misma Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos habla de la prudencia que debe de existir cuando comienza el atardecer. Cuando comienza a declinar el sol, el maligno, Dios lo reprenda, quiere que tú pierdas la armonía, quiere que tú estés estresado, preocupado por tantas cosas negativas, para que no descanses bien, y entonces pierdas tu descanso. Tu alma no se eleva cuando tú duermes porque estás tan molesto que tu alma no recibe la fortaleza. Cuando el Señor por la noche ha preparado su melodía celestial, de noche su cántico estará contigo. También el Señor nos revela en su palabra que de noche el Señor prepara respuestas, soluciones, alternativas, y a su amado, a su amada, Dios le otorga la respuesta, los milagros, la salud, la sanidad, mientras duerme. Por eso hay que ser prudentes, hay que ser fieles a las instrucciones y poder arreglar nuestros asuntos durante el día para que en la noche puedas descansar bien. Entremos entonces a uno de los consejos que nos marca la Escritura. Una de las características del siervo fiel y prudente, esa palabra fidelidad, es una de las virtudes que debe de trabajarse en la vida de la persona. Es una de las virtudes
que debemos de estar constantemente revisando que se fomente en nuestra persona esa manifestación, que una de las cosas que se evidencian en las Sagradas Escrituras es que la mayoría de las personas tienden a fallar en la fidelidad a su Señor. Tan es así que hay un relato, usted lo puede leer con mucha calma en su casa. Hay un relato en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1, y del versículo 17, mire lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Note cómo hay una línea. Vemos cómo hay una transmisión de la esencia. Vemos cómo hay una línea de esa simiente. Viene de Abraham, viene de David y surge nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta como en ese capítulo 1 dice en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Son 14 generaciones y de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y usted puede darle lectura, la simiente, la genealogía, la línea de cada una de estas 14 generaciones, y usted se dará cuenta que en la línea de Babilonia, de la deportación de Babilonia, hasta nuestro Señor Jesucristo, solo son 13. Hace falta una generación. Y esa es la generación que se tiene que trabajar para adherirse a la 14ª generación. Esa es la generación que le toca al pueblo de Dios, a la iglesia que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Esa 14ª generación es la generación que debe de portar el poder de Dios y la gloria de Dios para expandir, para predicar, para anunciar las buenas noticias del Padre que enseña, que nos muestra que su reino se establece, que su reino debe de expandirse en la tierra. Y este evangelio se predicará a todas las naciones. Dios quiere que los hijos de Dios seamos siervos fieles y prudentes, proclamando las virtudes del reino de Dios. Hay una letra en el hebreo que es la letra Nun, y esa letra es la letra 14. Y esa letra es conocida como una letra que tiene dos líneas, una línea superior y una línea inferior conectado con una línea vertical, representando al hombre que transmite su esencia, que transmite su semilla, que transmite su bendición a las generaciones futuras. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos la semilla divina. Y dice el apóstol Pedro que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, dejándonos una gran cantidad de recursos en nuestras manos
para desarrollar con fidelidad su obra, y que seas un hombre fiel, una mujer fiel, sirviendo a Dios con prudencia, con sabiduría, anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Esas dos líneas, la línea superior y la línea inferior, representan a los dos órganos reproductores, porque el hombre tiene su lengua y a través de lo que habla o lo que pregona o lo que dice, está gestando, está sembrando, está haciendo que su entorno sea favorable, o, por el lado contrario, genera un caos por todo lo que dice. Pero también la línea inferior representa al órgano sexual. Ahora, usted sabe que la letra Nun también tiene una letra final, que es la letra Nun Sofit, que representa a la mujer. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Un hombre fiel, una mujer fiel, es esa persona que guarda, cuida, vigila, está atenta, está atento de cómo emplea, de cómo se reproduce su semilla, ya sea a través de lo que habla o a través de su intimidad. Por eso el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, mantengamos nuestra vida dentro de esos linderos de la prudencia. Prudentes al hablar. Que haya sazón, que haya ese aderezo, esa prudencia en lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué estamos construyendo o qué estás edificando con lo que hablas? ¿O qué estamos generando con nuestras palabras? Porque vemos al siervo malo, dice que comenzó a golpear a sus consiervos. Comenzó a golpear. ¿Y cómo se golpea? Bueno, con las manos. Pero una de las cosas que generan golpes muy terribles es lo que habla nuestra boca. Y hay una conexión entre lo que hablamos y nuestras acciones. Por eso el Señor nos enseña en esta preciosa mañana, amado pueblo, amados hijos de Dios, la importancia de estar apegados, de tener una buena relación con nuestro Dios y sus instrucciones, para que no vayamos nosotros a descuidar todo aquello que se nos ha confiado, todo aquello que se nos ha puesto en las manos. Cuando vemos cómo las Sagradas Escrituras nos enseñan qué es aquello que debemos de prestar atención como siervos de Dios, como hombres, mujeres de Dios, traigo aquí un listado de actividades, un listado de tareas que debemos nosotros de cuidar, que no vayamos a estar dejando a un lado el compromiso serio de lo que se nos ha confiado. Quiero leer, antes de ver este listado, una palabra que Dios le da a su siervo, al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 7.
Dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Dice, oirás pues la palabra de mi boca. Ahí nos habla de activar nuestro oído. Hay que abrir el oído. Hay que escuchar atentamente. Hay que prestar atención a la instrucción. Hay que estar con nuestro sentido del oído activo para escuchar el mensaje. Dice, y les advertirás de mi parte. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, no abre la boca, no anuncia el peligro, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Él será llevado porque ha sido un siervo malo. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. El que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Aquí nos está diciendo, cuando el peligro viene, cuando la persona detecta, discierne los síntomas de algo peligroso, de eventos que están por venir, y no se anuncia el peligro, esto nos habla de que esa persona entra dentro de esa etiqueta de un siervo malo. Y entonces cuando esa persona entra dentro de esa etiqueta, pasará vergüenzas, pasará sufrimientos y dolor. Lo dijo el Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto nos habla de un resultado muy triste, y eso, líbrenos Dios. Lo que nos toca a nosotros es estar con el oído abierto para escuchar la voz de Dios, pero también los ojos abiertos para ver venir. Cuando dice, ve venir el peligro, eso nos habla de una visión, nos habla de una atención que debemos de tener hacia lo que estamos viendo y escuchar el mensaje que Dios quiere que nosotros emitamos. Entonces el pueblo será librado. Entonces las familias serán libradas. Entonces tu economía estará protegida. Entonces las familias estarán bajo cobertura de luz. Estarán bajo un dosel de gloria. Entonces vamos a ver así rápidamente algunas tareas que nos marca la Escritura que como siervos debemos de desarrollar para que no permitamos que el descuido, la negligencia, la falta de disciplina haga que perdamos lo valioso que Dios nos ha dado. Decía el apóstol Juan, todos los logros, todas las victorias, todo el avance, lo construido, el esfuerzo que has manifestado, por descuido se puede venir abajo. Por descuido se puede perder. Por una mala palabra, por una falta de prudencia, por una mala decisión, por una falta de consejo, por una falta de conexión con el Creador, se pueden perder muchas cosas valiosas. Segunda de Juan 1:8.
Por eso dice, hay que ser prudentes para no perder lo que hemos logrado. ¿Qué es lo que se nos encomienda? 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a su hijo, ten cuidado de la doctrina y de tu persona. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este último tiempo. Hay que tener mucho cuidado qué escuchas, quién te aconseja, quiénes son tu círculo de amistades, porque el siervo malo se juntó con gente que no desarrollaba la prudencia y con gente que se embriagaba. Y una de las cosas que quiere la serpiente, Dios la reprenda, es que ese río que dice Apocalipsis capítulo 12, que sale de su boca, quiere arrastrar aún a los escogidos. Entonces hay que tener mucho cuidado que todo lo que escuchas o todo lo que recibes de enseñanza debe de estar fundamentado con el escrito está. Escrito está. Escrito está, porque eso te ayudará a permanecer dentro del lindero de la vida, dentro del lindero de la alegría, la paz y la verdad. Hechos 20:28. Otro de los cuidados que debe desarrollar un siervo, una sierva de Dios, es pedirle al Espíritu de Dios que active en nuestra vida el discernimiento. Porque el apóstol Pablo dijo, sé que después de mi partida vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas. ¿Y cómo detectar a alguien que es un lobo? Cuando el Espíritu de Dios discierne, activa el discernimiento y tus ojos se abren y detectas quién es aquel que está abusando o quiere que caigas en una trampa y pierdas la posición y distinción que Dios te ha dado. Dios nos ayude a que el discernimiento se active y que nuestros ojos estén abiertos para detectar el peligro que está por venir. Otro de los cuidados que debe de tener el siervo de Dios es su servicio en la mesa del Señor. Malaquías 1:12. Estar al pendiente de ese servicio, de esa preparación, de esa capacitación. La elaboración del pan sagrado nos habla de una dedicación, nos habla de un tiempo de preparación, nos habla de un tiempo de meditación, nos habla de un tiempo de entrenamiento. No descuides la enseñanza, no descuides la capacitación, no des por hecho que ya lo sabes todo, porque desde ese momento la decadencia comienza a entrar a la vida de una persona. Hebreos 10:25 nos habla de no dejar de congregarnos. Este es otra de las disciplinas. Este es otro de los trabajos que el hombre de Dios, la mujer de Dios debe desarrollar cotidianamente en su vida. El estar atendiendo las reuniones, el estar pendiente de la confraternidad, las reuniones con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dejar que nuestros pensamientos o ideas que vienen externas diciendo, ¿para qué te reúnes? ¿Para qué tanto tiempo? ¿Por qué pierdes tanto tiempo? ¿Qué caso tiene? ¿No hay cambios en tu vida? Voces que quieren desanimarte, voces que quieren opacar tu amor hacia la obra. Es bien importante que haya un buen hábito y una buena disciplina de congregación.
de servicio a la obra de Dios. Levíticos 10:3 nos habla de un cuidado de amor y temor a Dios. Amor hacia su servicio, pero con temor, con respeto, con honra. No siendo gente atrabancada, gente que no respeta linderos, porque vemos cómo cuando se ofrece un fuego extraño, los hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego. Nos habla entonces de una prudencia, de saber detectar los linderos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y todo eso la Escritura nos enseña, nos ubica a cada uno de nosotros, para que le demos a Dios la honra debida a su nombre. Ageo 1:9 nos habla del cuidado de los utensilios del templo. Y cada uno de nosotros somos una vasija, un utensilio, un instrumento de bendición en su casa. Es muy delicado mezclar los utensilios con servicio personal. Le voy a dar un ejemplo. Belsasar un día se atrevió a hacer una fiesta y quiso lucirse tomando utensilios del templo para emplearlos en su fiesta. Y vemos que inmediatamente aparece en la pared una mano que le dice: ha sido pesado en balanza. No se puede tocar lo santo, mezclarlo con lo profano. Esto nos enseña entonces que los utensilios, los salmistas, instrumentistas, músicos que le sirven a Dios, no deben de mezclar su don, su talento, en fiestas totalmente paganas. El don, el talento que se te ha dado, ha sido consagrado y santificado para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Otro de los cuidados que debe de tener el siervo de Dios y la sierva de Dios es su apego, su amor y su oración por la nación de Israel. Salmo 122:6. Tenemos que ser un pueblo agradecido con ese pueblo al cual se le otorgaron los oráculos, los mandamientos, las instrucciones, y a través de la enseñanza de ese pueblo al cual le confiaron las instrucciones divinas, ahora nosotros como pueblo gentil que hemos creído en Jesucristo, ha sido tan valiosa la riqueza de instrucción que hemos recibido que debemos de orar e interceder por la nación de Israel. Orad por la paz de Jerusalén. Esto, amados amigos y hermanos, debemos de tenerlo muy presente. Y otra de las cosas también que el Señor nos invita a que desarrollemos con fidelidad es el apego al libro sagrado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, su hoja no cae, y vemos cómo todo lo que hace prospera. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, tenemos tareas que desarrollar apegados a las instrucciones, y que tu vida, tu persona, a través de lo que compartes, a través de lo que enseñas, a través de lo que platicas con tu familia, pueda irse transmitiendo la semilla de la palabra, el amor al servicio, el temor al Señor,
Y entonces, dice la Escritura, con esto termino, fíjese lo que le dice en Mateo 24:46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ruego a Dios que cada uno de nosotros comprendamos, como lo dice el versículo 43, comprended, entended, reflexiona, que se nos ha otorgado dones valiosos, encomienda valiosa, para que lo trabajemos, lo desarrollemos y estemos constantemente teniendo una buena relación con nuestro Padre Dios, que nos guía, nos respalda, nos corona de favores. Y qué hermoso cuando Él comienza a recompensar, a favorecer, a abrirte puertas de oportunidades, porque Dios es fiel. Él no miente y ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Todo lo que está escrito en el libro sagrado se cumple. Los cielos y la tierra pasarán, su palabra permanece. Su palabra es fiel. Su palabra es la verdad. Caminemos entonces apegados a sus instrucciones y preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. En el momento en que el Señor toque su shofar, nosotros constantemente, disciplinadamente, estar manifestando fidelidad y participaremos de ese arrebatamiento, de ese rapto que está por venir, que está por evidenciarse. Seamos fieles a nuestro Padre Dios. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos en esta mañana, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de estar en tu hermoso reino. Gracias. Lo cual te pedimos la ayuda oportuna, la activación del discernimiento, la activación de nuestro oído, nuestros ojos, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento se hagan manifiestos en nuestra vida para discernir y detectar cuando hay trampas, engaños, manipulaciones. Y ayúdanos, mi Dios, por favor, a permanecer firmes y fieles. Líbranos, mi Dios, de la maldad y que podamos nosotros, cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, desarrollar tu hermosa voluntad. Pero aprovechamos esta hermosa mañana para poner en tus manos las diferentes necesidades, las diferentes peticiones, conflictos, preocupaciones, circunstancias que acosan al alma de tu pueblo. Y seas tú, amado Padre, interviniendo de manera especial en la pronta ayuda, en la pronta respuesta, las soluciones, la salud, la sanidad, la fortaleza, puertas abiertas, provisión, sustento y recursos sean enviados a tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, el Señor me los bendiga en gran manera, que el Señor los corone de favores y que esa señal de la sangre del Cordero esté en tu vida como protección contra todo daño que quiera introducir en tu vida o en tu casa. Tú tienes la luz, tienes la gracia, tienes esa poderosa sangre, tienes al Espíritu Santo. Así es que caminemos con confianza, caminemos con firmeza. Dios te bendiga, Dios te guarde.